Yo te propongo que el día de hoy hablemos sobre aquellos que tienen el deseo profundo de ver a un ser amado llegar al Señor en esta Navidad. Bienvenidos a El Reto de Hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te enviamos un fuerte abrazo de Navidad desde El Reto de Hoy. ¿Cómo estás, Julito? Muy bien, alegre aquí con ganas de decirte jo, 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 jo. Hablando de Navidad, un poco más navideños ahora, un poco más ambientado el estudio, el set aquí, pensando ya que ya ahora en 15 días vamos a estar celebrando la Nochebuena y todo esto que es fabuloso. Ya huele a tamal de azúcar con pedacitos de pollo y una gran ciruela. Esa me encanta a mí. Mira, eso sería interesante ver cuál es la comida preferida de Navidad de cada uno. Sí. En Navidad deseo, porque así se llama la serie de esta semana, ¿verdad? En Navidad deseo un tamal, dirías tú, ¿verdad? En Navidad deseo... Bueno, prefiero pavo, ¿verdad? Por supuesto. Sí, para muchos es una pierna de cerdo, ¿verdad? Un lomo relleno, etcétera, etcétera. Algunos ya tienen el lomo bastante relleno. Mira, y ni te digo de piernas de cerdo. Qué bárbaro. Mira, hace unos años una pupusería aquí muy conocida, que no digo cuál es porque no es patrocinador del Reto de Hoy, pero tiene matiz europeo. Sí, exactamente, sacó una variedad de pupusa que era pupusa de pierna de cerdo. Sí, navideña. Muy buena, muy buena. Entonces yo he pensado, hay un montón de alternativas. Sí. Pero en Navidad deseo perder unas cuantas libras, para serte muy honesto. Mira, como hace poco vi un meme que decía, después no le eches culpa a la Navidad, tú estabas gordo desde agosto. Y es cierto. Mira, pero estamos en esta serie donde creo que cada uno tiene su en Navidad deseo. Y hemos puesto varias frases: deseo un nuevo comienzo, deseo... hay cosas que varios tenemos como una necesidad profunda del corazón. Sí. Entonces, ¿qué crees tú que podemos, como una de estas opciones, decir en Navidad, esta Navidad deseo? Yo te propongo que el día de hoy hablemos sobre aquellos que tienen el deseo profundo de ver a un ser amado llegar al Señor en esta Navidad. Sí. Que creo que es una de las necesidades más grandes en la vida de muchos. Uno de los deseos más profundos de la vida de algunos. Deseo y necesidad. Sí. O sea, creo que hay una parte allí de ver a un papá alcohólico llegar al Señor, o de un hijo que se ha descarriado. Sí. Ahora no del Señor, se ha descarriado de la vida. Sí. Llegar al Señor. O alguien o quizás un hijo, tú dices, desinteresado. O sea, vas a ir a la iglesia. Sí. Pero no es algo relevante. Frío, sí, X, Dios es hijo, X. oremos, vamos a orar para darle las gracias por este año. Oremos. Sí, oremos y con los ojos abiertos, yendo para todos lados. Y cuando ora, Señor, gracias por este año y que te pedimos que el otro sea bueno. Sí. En el nombre del Señor, amén. Sí, yo creo que hay una parte de eso. Y para otros yo deseo que se convierta el chico que me está pretendiendo. Sí. Porque yo sé que no me puedo casar con él, dice la chica, ¿verdad? Sí, espero. Yo no puedo casar con él porque sé que no es creyente, entonces yo deseo que llegue el Señor, ¿verdad? Y no voy con aquello del noviazgo misionero o primero lo gano para mí y después para el Señor. O sea, esa parte y hay un deseo genuino, o sea, a veces no es sencillamente el deseo de quererse casar, sino que hay un interés real por esta persona. O tengo un buen amigo. Alguien dice, yo tengo un buen amigo, he crecido con él, le he presentado el Evangelio tantas veces como yo he podido. En el caso de Villanueva, lo he traído a las casas del juicio, lo he llevado a las películas que damos, lo he traído a las reuniones de parejas y cada vez que he podido le he presentado el Evangelio, pero yo deseo que se convierta. O mi mamá o mi papá no conocen al Señor. Ya están mayores. Los veo que están llegando a los últimos años de su vida. Me preocupan y entonces no sé qué hacer porque yo no quiero que se pierdan, ¿verdad? Entonces, esta Navidad
si yo pudiera tener un regalo y pudiera decirle que no a todos los demás regalos, que ese sería un buen concepto que deberíamos de haber desarrollado. Si yo solo pudiera escoger una cosa, yo quisiera que mi papá llegara al Señor, que mi abuela llegara al Señor, que conocieran a Jesucristo de verdad. Creo que por ahí va un deseo que ojalá que muchos tengan. De hecho, te recuerdo cómo se llamaba la serie. ¿Cómo habíamos pensado ponerle de nombre a esta serie? Íbamos a decir, lo único que deseo en Navidad es. Esto es lo único que yo deseo. Solo que era demasiado largo para ponerlo ahí en el título. Entonces, realmente aquí yo sí estoy seguro que la mayoría de los que nos escucha, que están persuadidos del Evangelio, del futuro difícil de una persona que no conoce al Señor y dice, bueno, yo entiendo la realidad del infierno y lo que más detestaría es que ahí llegara este ser querido. Sí. Y uno pudiera decir, Señor, yo lo único que deseo en esta Navidad es que fulano de tal llegue a ti, te conozca realmente, que pueda tener esa comunión como la que yo siento y deseo por ti. Sí, de acuerdísimo. Yo creo que es esa parte de no solo desear. Ahora quizás debemos aterrizarlo en otra forma de pensar. Yo creo que todos tenemos que desear que muchas personas lleguen al Señor. Sí. Pero hay una parte que es, yo voy a hacer algo. Sí. O sea, yo voy a hacer algo. Procurar. Sí. Procurar. Sí, yo deseo, entonces procuro. Exactamente. Yo deseo adelgazar, entonces tengo que dejar de comer azúcar y hacer ejercicio. ¿A quién estás molestando, Iván? Sí. No, es una realidad. O sea, así funciona la cosa. Sí, es que creo que así debe ser. No solo es que deseo, y entonces ya se va a cumplir, pero sí de plano pasa por el momento o el espacio para pedirle al Señor. Sí. Yo quiero llevarte a un pasaje. Ajá. Cuando estábamos sentándonos aquí hablando de los diferentes deseos, sí. Tú me dijiste que este pasaje estaba en 2 Corintios, yo te dije no, 1 Corintios, ajá, pero está en Romanos. Está en Romanos, Romanos 9. Romanos 9, ni uno ni el otro. Sí. Y es el deseo profundo que Pablo tenía de que se convirtieran los que eran sus coterráneos, sí, ¿verdad? No solamente sus contemporáneos, sino que los otros israelitas. Sí. Y la forma como lo expresa, creo que de alguna manera tiene que amarrarse con los deseos de la Navidad de aquellos que tienen esa profunda intención de que alguien conozca a Jesús. Mira, y lo que tú lo vas a leer ahorita, pero de lo que más me impresiona este pasaje es no sé cómo decir, lo profundo del deseo. Tú dijiste, la pasión. La pasión. Pasión es la palabra. Pasión en el sentido de patos, sufrimiento, ¿verdad? Sí. Yo quisiera esto. Sí. Y quizás antes de leerlo, sí, pensando en quienes nos están escuchando, si tú tienes un deseo porque alguien conozca al Señor Jesús, alguien que tú amas, como decíamos hace un rato, un familiar, tu hijo, tu mamá, tu papá, uno de tus abuelos, o alguien que quizás no es tu familiar, pero es cercano a tu corazón. Tu jefe, un compañero. Un compañero, uno de tus subalternos, un amigo con el cual has crecido a lo largo de la vida, o alguien con quien tú quisieras pasar el resto de la eternidad juntos. Nosotros queremos animarte a que en esta Navidad hagas algo, y que ese algo esté motivado por este acto de pasión. Sí. Es decir, no es solamente decir, ay, ojalá que se convierta fulano de tal. ¿Y qué estás haciendo? Pues nada, esperando que llegue el momento en el cual, ¿verdad? Como decían antes las señoras, las abuelitas, que San Juan baje el dedo, ¿verdad? Y entonces ahí voy a ver qué pasa. Yo creo que no. Pablo dice en Romanos capítulo 9, versículo 1, dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Sí. O sea, por lo que tú decías, hay un patos, hay una pasión que dice, a mí esto me consume. Sí. O sea, me consume, me voy a dormir y no puedo sacarlo de la cabeza. ¿Cómo es que dice? ¿Tristeza? ¿Gran tristeza? Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Mira que déjame decirte que esto es lo que siente, al menos voy a decir una mamá, pero puede ser una esposa, un papá, por un hijo que no camina con el Señor. Sí, entonces sí. Muchos de los que nos escuchan dicen yo, y siempre hemos conversado esto en otras ocasiones, qué tremendo cuando alguien desea algo intensamente para otro que ese otro no lo desea. Sí. Entonces yo tengo ¿cómo es? Gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Gran tristeza y continuo dolor.
yo quisiera, hijo, de verdad, yo quisiera que tú conocieras al Señor, ese Señor que te ama. Y yo puedo pensar en el cuadro de una mamá hablando así, y el hijo, sí, mamá, a mí lo de Dios me parece, pero no, yo no soy fanático, yo no... Sí, siga pidiendo por mí, mamá. Sí, es raro el que es antagonista abiertamente. Sí, ahora, yo pienso en aquel pasaje de Santiago que dice que cuando alguno está triste, lo que tiene que hacer tiene que hacer oración. Sí. Entonces, afligido. Cuando está afligido, haga oración. Yo creo que aquí está hablando precisamente de esto. Si tú estás pasando por una circunstancia en la cual tienes una carga grande por tu papá, tu mamá, quien sea, lo primero que hay que hacer es que hay que orar. Orar. Pablo le dice a Timoteo que él exhorta que se hagan oraciones rogativas, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, porque Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento y que vengan a conocer a Jesucristo. O sea que la idea final de orar por una persona que no conoce al Señor no es para que pase sus privados de medicina o se saque el carro que están rifando en los almacenes tal, ¿verdad? Sino que es que conozca al Señor. Entonces, primero que nada, hay que orar. Hay que orar. Yo creo que hay una parte de, si tú tienes el deseo que esta Navidad que se convierta, nos quedan 15 días todavía para orar. Mira, ¿y tú crees que la oración es así, Señor, que se convierta? ¿O es porque tú sabes cómo pensamos a veces de algunos? Es, Señor, te pedimos que porque Dios quiere que se convierta, eso dice la Biblia, pero le da libre albedrío. Entonces, debe esta persona tener una circunstancia de la vida que haga que necesite, que sientan la necesidad de Dios. Yo te lo he dicho en algunas ocasiones. Yo fui parte de un equipo que levantó una iglesia, o estaba levantando una iglesia antes de Vida Nueva, antes de que comenzáramos Vida Nueva. Yo no era el pastor a cargo, pero era parte del equipo. Y ahí escuché a alguien orar. Estábamos en la iglesia Bautista Miramonte en esa época, y entonces ahí llegaban varias personas. Yo escuché a uno de los líderes orar diciendo: Señor, te pedimos por Manuel. Había alguien que se llama Manuel. Yo te pido, Señor, que le sacudas el piso, que lo tumbes, Señor, que le traigas una crisis terrible. Y cuando lo oí dije, yo tenía como 26 años, yo dije, ¿qué le pasa a este que está orando así de esa manera, verdad? Pero después entendí lo que estaba diciendo. Él tiene una posición en la vida que si Dios no lo sacude, no va a llegar al Señor. Tú compartiste hace poco un pasaje en un mensaje que decía de que todos hemos llegado en tribulaciones. Sí. No recuerdo. Es por medio, Hechos capítulo 14. Dice que es necesario que por medio de las tribulaciones entremos al reino de Dios. Por medio de las tribulaciones. Sí, entonces uno tiene que tener cuidado de lo que ora. Sí. Uno tiene que tener cuidado, pero... El tribulum, por medio de ese rastrillo que le pasa a uno encima, el cual fue el camión que me pasó encima. Pero hay una parte de orar que uno por los que ama no quiere orar así. Pero yo creo que debemos considerarlo. Oremos para que haya una conversión. Y para eso, ojalá que se convierta escuchando un mensaje viejo de Billy Graham en YouTube. Bien viejo. Ojalá. Pero lo más probable es que no va a ser así. Lo más probable. Pero entonces dice, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque deseara yo mismo ser anatema. La palabra es maldito. Esa expresión es muy fuerte. Está diciendo, como creo que muchas mamás dirían, otra vez yo voy a las mamás, miren, yo preferiría que me pasara algo a mí y no a él, con tal que él tuviera esto que se necesita. Hubo aquí en El Salvador hace años, para quienes nos están viendo desde otros lugares del planeta o nos están escuchando, hubo un famoso poeta salvadoreño que se llamaba Alfredo Espín, que hizo una poesía que se llamaba Manos las de mi madre. Manos las de mi madre. Y dice, entre otras cosas, dice que las manos de mi madre habla de todo lo precioso que son las manos de la madre, ¿verdad? Pero dice que me sacan las espinas para clavárselas ella. Y entonces yo siempre he pensado, uy, qué tremendo, ¿verdad? Deberían sacarme las espinas para botarlas, ¿verdad? Pero eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Pablo está diciendo, yo estaría dispuesto a ir al infierno, es lo que está diciendo. Así de grande es la carga. Yo quisiera tanto que mi papá o mi mamá o mi hijo, yo estaría dispuesto a irme al infierno. Yo no sé cuántos tienen una carga tan grande, pero ahí hay un deseo verdadero navideño. Y dice,
que desear yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, Sí. que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Y aquí hay uno de los pasajes más claros respecto de la deidad de Jesús, porque Sí. dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Y luego dice, no que la palabra de Dios haya fallado. O sea, el problema no está en el mensaje, el problema está en la receptividad del mensaje. Sí. Pero yo creo que aquí está diciendo, hay que pasar el mensaje. Claro, O sea, claro. hay una parte de conversión que no va a suceder a no ser que nosotros seamos claros en Sí. el mensaje. Y tú sabes cómo funciona. A veces les hemos dado tantas veces el camino a Romanos, el folleto de la gran pregunta, las 4 leyes espirituales. Que lo tenemos hasta aquí. Lo tenemos Así, hasta aquí, pero hasta la coronilla, como decimos. Pero entonces yo creo que hay una parte que decir, hey, aquí está el mensaje y yo te voy a hablar de corazón a corazón. Ok, yo te propongo algo, mira. Creo que todos los que nos escuchan, todos los que nos ven, y nosotros mismos tenemos algunos que decimos, pero algunos, no digo una gran cantidad de personas, algunos que decimos, yo deseo profundamente la conversión de esta persona. Tú estás diciendo, hay que orar. Hay que orar. Hay que orar. Hay que orar. Hay que aprovechar las oportunidades. Hay que aprovechar las oportunidades, ¿verdad? Y no hemos llegado al punto en que, y quizás por el tiempo, Sí. pero hay que dar todo el testimonio posible, hay que respaldarlo con todo el amor posible, ¿verdad? Hay que presentar la palabra Sí. y luego hay que esperar que la persona tome una decisión. Que la persona tome decisión. Entonces yo creo que te propongo que nos tomemos este día en particular para orar, para ver si es oportuno, para planear. Quizás es un regalito de Navidad de decir, mira, y con esto yo una vez más aquí vengo. O hacerlo de manera oportuna, pero hacerlo de manera consistente. Sí. Esta Navidad deseo más que nada, y quizás a veces hay que decirlo. Sí, yo te lo he dicho también. Yo a una persona a quien yo amé mucho y le amo, pero ya está en el Señor. Bueno, mal. Sí, ya está con el Señor, pero le ganó, él recibió a Jesús conmigo, Sí. pero realmente le ganó su hija. Sí. O sea, su hija fue quien le presentó todo el Evangelio. Yo solo tuve la oportunidad de abrir la Biblia y verlo y escucharlo orar, llevarlo por el proceso de orar. Pero su hija le ganó con el argumento y ella le había dado todo, o sea, le había explicado, le había dicho y él Sí. debatía, era un hombre mayor, no quería nada. Pero su hija un día le dijo, papá, yo voy a ir al cielo, voy a estar con el Señor. Y según la Biblia, tú vas a ir al infierno. Y yo no quisiera estar separada de ti. Yo te amo, papá, yo te amo. Y esa frase fue la que hizo que la voluntad que rechazaba a Jesús colapsara en este hombre. Y entonces él abrió los ojos y dice, si ella tiene tanto amor por mí, ha de haber algo que yo de la forma que yo necesito responder. Y se convirtió. Y yo pude ver lo genuino de su conversión, lo vi a través de los años crecer y luego con el tiempo él fue a estar con el Señor. Pero creo que hay una parte hay un momentito en el cual cruzamos todas las barreras y decimos, aquí vengo yo para presentarte el amor, no el evangelio. Sí. La palabra no es el evangelio técnico, enlatado, que no es malo, ¿verdad? No. Pero no es el evangelio religioso. Sí. Yo tengo una carga por tu alma. Ok, entonces hablemos de eso, de carga. Mira, tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es estar dispuestos en esta Navidad a hacer lo que sea necesario para llevar a Jesús a aquellas personas a quienes amamos. Especialmente por quienes tenemos una carga. Vemos la cercanía de su muerte, en algunos casos, o vemos la imposibilidad de su decisión para llegar al Señor, y entonces hacer lo que debamos hacer: orar, dar testimonio, presentarles el Evangelio con claridad, mostrarles nuestro amor y esperar. En esta Navidad lo único que deseo Es que se convierta fulano de tal. Ok, y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que tomes esto para ti. Que pienses conscientemente en aquellas personas, en aquella o aquellas personas que te cargan de manera particular, y que tomes la decisión de orar, de dar testimonio y de tener un testimonio también. ¿Cómo que lo dijiste? Presentarles con claridad la Sí. verdad, pero del corazón, ¿verdad? Y Sí. del corazón. Y de vez en cuando uno no haya cómo entrarle a esto. Yo sabes que una vez le sugerí a alguien que dijera, porque me contaba esta circunstancia de un primo que amaba mucho y que no hallaba. Entonces yo le decía, enfócate en ti y decirle, fíjate que
yo siento la necesidad de decir esto, no hay como decirte, entonces te lo voy a decir claramente. Sí. Y le fue muy bueno, Sí. le fue muy bueno. Así que te animamos y como te decimos siempre, que tomes estas cosas para ti y en estos días en particular, ve a los centros comerciales. Si estás así sin nada que hacer, ayer fui y fue ¡Qué interesante. barbaridad! Dios me libre, con Dios me guarde. Que disfrutes tu día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Si tienes preguntas o inquietudes sobre lo que acabas de escuchar, escríbenos un inbox en nuestra cuenta de Facebook y únete a la conversación de Julio e Iván por las redes sociales o cada día a las 7:30 de la mañana por esta misma estación en El Reto de Hoy.